Danos, oh Dios, a conforme tu gracia y tu misericordia, Señor amado, estimar delante de nosotros siempre, oh Dios, el consejo que viene Espíritu. Habla nuestras necesidades, sean estas espirituales, Padre, físicas, oh Dios, materiales, cualquiera que, oh Dios amado, tengamos pues en turbación, sé tú mismo trayendo de tu paz, de tu tranquilidad a nuestras vidas. Contempla también, oh Dios, te lo suplico, a nuestros niños de la escuela bíblica, no solo a los que están aquí, Señor amado, sino también allá en la iglesia de la Flor de Bastión. Allí también, Señor amado, hay un gran remanente que domingo a domingo también persiste en el caminar de tu palabra. Guíalos también a ellos y háblales conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor, y que toda la iglesia pueda crecer conforme a tu gracia y a tu misericordia. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, recordando que estos primeros 8 versículos que hemos leído, sí, fueron en breve también ya dados la semana anterior, y a manera de una introducción y recordatorio, si entendemos que Sansón tomó venganza, tal cual como lo dicen los primeros versículos, ¿sí?, del capítulo 15, porque su aparente suegro no había, en este caso, reservado a la prometida de Sansón para que éste pudiera concretar su matrimonio. Entendemos, mi amado hermano, que cuando él fue a la región de Tignat, que es donde pertenecía esta mujer, sí, esta mujer no pudo llegar, en este caso, a lograr concretar el matrimonio con la unión, diríamos, sexual. Dice la Escritura que mientras él se dedicó en un tiempo de juego, de adivinación a los invitados antes de que se llevara a cabo, en este caso, sí, el desenlace del matrimonio, este hombre terminó haciendo una mortandad, mató a 30 hombres para despojar a ellos de sus vestidos y dárselos a los convidados a esta precelebración de boda. Sí, esto, mi amado hermano, de alguna manera, sí, dejó también a relucir qué tipo de persona era Sansón. Un hombre muy volátil, un hombre colérico, un hombre que a la verdad no supo estimar realmente cómo usar el espíritu cuando éste viene, sí, sobre la vida de uno. Dice la Biblia, cogió 300 zorras a las colas de estos animalitos, les amarró, dice la Biblia, teas, sí, a las cuales prendiendo fuego las soltó en este caso en los campos de los filisteos. Esto de seguro provocó una gran pérdida en cuanto, sí, en este caso a la cosecha. La Escritura menciona, si me acompaña por favor nuevamente al versículo número 5 del capítulo 15, dice la Biblia: después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, dice aquí, viñas y olivares, es decir, tanto lo cultivado como lo que estaba ya en el granero, todo se echó a perder. Esto, mi amado hermano, sí, no solo afectó, diríamos, a la familia o a la posible familia de Sansón, sino que también, sí, afectó allá a los habitantes propiamente hablando, sí, de los filisteos. Estos, al ver todas sus cosechas destruidas, buscaron responsables. Y la gente no dudó en dar a conocer que el que había ocasionado todo este perjuicio era Sansón. Pero no solamente eso, la Biblia también nos mencionó que sí, lo había hecho porque el suegro le había quitado a su mujer. Recordando, según la enseñanza pasada también, cómo Labán hizo algo similar, sí, con Jacob, ¿verdad? Al darle, diríamos, o al cambiarle la esposa, en este caso a la cual él amaba, y se le entregó, en este caso, la hija mayor. Sansón, mi querido hermano, sí, crea todo este gran perjuicio, y dice la Biblia en el versículo, si me acompaña por favor, sí, en el versículo número 6 dice: y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron, dice, los filisteos y la quemaron. ¿A quién? A ella, sí, a la mujer de Sansón, o a la que habría de ser su esposa, y también a su padre. Obviamente que aquí se llevó a cabo la ley del talión: ojo por ojo, diente
por diente. Costumbre, obviamente, sí, pagana, costumbre o leyes, sí, orientales, pero que estaban en pleno vigor en aquel entonces. Versículo número 7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré, es decir, después quedaré en paz o tranquilo. Y los hirió, dice la Biblia, cadera y muslo. Ahora, esta expresión, herir cadera y muslo, no necesariamente es que les hería o los golpeaba en la cadera o en el muslo, no. Esto simplemente es un formulismo o una forma muy particular de hablar a manera de un eslogan. Así como cuando uno tiene mucho trabajo y lo aduce diciendo que ese trabajo que ha hecho ha sido con hacha y machete, no necesariamente porque tenga el hacha o haya utilizado un machete, sino más bien es la expresión para decir que ha trabajado duramente. De la misma manera, cuando la Biblia menciona que peleó y los combatió, dice la Biblia así, hiriéndolos cadera y muslo, es decir, que los hizo pedazos, los destrozó básicamente, sí. Sansón, mi querido hermano, obviamente debió haber, con esa fuerza que él debió en este caso manifestar, debió haber confrontado a cada uno de estos que se levantaron para darle muerte, sí, a la familia en este caso, sí, de Sansón, la familia por parte de la mujer, sí, y los mató, pero los mató de una manera muy, diríamos, aparatosa. En el verso número 8 nos dice: y luego de eso, ¿qué hizo Sansón? Descendió y habitó en una cueva, en la cueva de la peña de Etán. Mi amado hermano, sí, la escritura obviamente sí que se reserva muchos pasajes propiamente hablando de la vida de Sansón. Debió haber, diríamos en sí mismo, sí, se debió haber entendido que luego de este suceso, Sansón hasta cierto punto llegó a tranquilizarse o a meditar en sus caminos. Entendemos, mi amado hermano, que hasta este punto Sansón era un muchacho, diríamos un joven adulto, sí, muy caprichoso. Pero sus caprichos o sus antojos, por así decirlo, le llevaron siempre, sí, por mal camino y con nefastos resultados. Esta situación, si usted se dará cuenta, no venía para nada bien si en la vida de Sansón, mucho más si conocemos por la escritura de que él era el instrumento que Dios habría de utilizar para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Pero hasta ese entonces todo lo que había hecho Sansón contra los filisteos no era para, como lo mencioné la semana anterior, no era para exaltar la gloria de Dios o defender a su pueblo, sino simplemente todo se realizó solamente en torno a su propia vida. Si todo lo que sucedió, sucedió porque a él sí se le vio en este caso involucrado en estos aspectos negativos. Y él tomaba venganza de sí mismo, no del pueblo o no para el Señor. Cuando vamos pues al versículo número 8, en la parte final, prácticamente Sansón termina viviendo como un ermitaño, como alguien totalmente ajeno a la sociedad. Verso número 8 nos dice: y habitó en la cueva, dice, de la peña de Etán. Versículo número 9. Entremos en esta mañana, con esta enseñanza. Ahora bien, entonces dice la escritura, los filisteos, ¿quiénes? Diría yo, el resto del ejército, que era sumamente grande, numeroso, recordando que ¿cuántos años había estado ya sometido Israel hasta ese entonces? ¿Cuántos años? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos? 40 años. Recuerde esto, 40 años Filistea había regido al pueblo de Israel, subyugándolo. Dice la escritura en el verso 9, entonces los filisteos subieron y acamparon, o diríamos que rodearon, dice, en Judá, y se extendieron por Leí, que era una de las ciudades de Judá. Y los varones, dice el verso número 10, los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Sí, bien dice la escritura que violencia genera
también violencia. Cuando Pedro en una ocasión tomó una espada para supuestamente ir a defender a Jesús allá en el huerto de los olivos, el Señor le dijo que no lo hiciera así, porque al que espada en este caso mata, a espada también morirá. Si bien es cierto, mi querido hermano, el Señor debe de ser el vengador de todas estas cosas, Dios también, no dudo, sí, que utilizará sus instrumentos para llevar a cabo sus planes de pronto de juicio o de justicia. En el caso de Sansón, él se había levantado como un juez, mas sin embargo sus motivaciones hasta ese entonces no habían sido las indicadas, las dispuestas por Dios. Cuando vamos pues al versículo número 10, usted considera de qué manera los filisteos ahora, sí, prácticamente sitiando a toda esta ciudad, sí, están pidiendo la vida de ¿quién? La vida de Sansón. Pero Sansón no se encontraba en la ciudad. ¿Dónde se encontraba Sansón? Estaba en una cueva allá en Etán. Versículo número 11. Y vinieron, dice la Biblia, mire, para capturar a un solo hombre. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Ahora, esta expresión, mi amado hermano, deja notar algo considerablemente. ¿Qué cosa? Sí, que para el pueblo de Israel, o diríamos para la tribu de Judá, y no dudo que ese mismo concepto lo hayan tenido todas las otras tribus, ellos ya estaban hechos al dolor de la esclavitud. Ellos ya estaban de alguna manera, sí, en su pensamiento, en su ideología, ya estaban simplemente resueltos a aceptar el señorío de esta gente extranjera sobre ellos. Qué pena por ellos, mi amado hermano, porque a la verdad, si Dios si hubieran tenido otro tipo de, otra forma de pensar, Dios bien lo pudiera haber escogido a ellos para que se unan a Sansón y puedan combatir a su enemigo. Pero cuando uno está derrotado acá, de su mente, mi amado hermano, ya somos presa fácil de cualquier tipo, diríamos así, de influencia negativa. Sí, cuando un hombre ha sido derrotado en su mente, sí, bien dice la Biblia que debemos de renovar el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que vendría a ser lo mismo, para poder, sí, en este caso tener un cambio de actitud, un cambio de vida. El pueblo de Israel ya se había hecho o se había dado a la idea de que los filisteos eran quien gobernaba la nación. Y cuando confrontan a Sansón, simplemente les están haciendo saber que él sí ha sido un obstáculo y está trayendo más bien mal al pueblo en vez de estar trayendo bien. Ahora, qué duro, qué difícil, mi amado hermano, sí, es poder llegar a expresar este tipo de palabras sabiendo de que sí hay un Dios que todavía les puede salvar. A diferencia de los otros jueces, si usted recordará, el pueblo iba a buscar así sea a un hombre para que vaya en auxilio de ellos. Ahora el pueblo hace lo opuesto, va delante de este juez, más bien para decirle que los deje así como están, tranquilos, que no alborote al avispero, porque ellos sí ya están de alguna manera habituados al señorío de los filisteos. Mi querido hermano, qué contraste. Si vamos, por favor, y acompáñeme al libro de los Jueces, tratando de considerar, mis amados hermanos, sí, otro tipo, diríamos, de escenario bíblico. Cuando vamos al libro de los Jueces, sobre todo, vayamos y veamos la ilustración allá en el libro, en el capítulo, número 7, hablando de otro juez llamado Gedeón. Jueces, capítulo número 7. La diferencia es notable entre lo que pasa con Gedeón y lo que la gente pretende con Sansón. Dice el verso número 7, capítulo 7, verso número 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. Y ahí, ¿quién está a su lado? Dice ahí, y todo el pueblo que estaba con él. Hasta ahí quiero llegar, porque solamente estoy tomando la referencia, ¿sí? Todo el pueblo que estaba con él. Ahora, recuerde usted que cuando se analizó ya en su debido momento este escenario, Gedeón llevó ¿cuántos soldados para la guerra?
¿Cuántos? En total, al inicio. ¿Cuántos habían? 32.000 hombres llevó. ¿Sí? El pueblo lo buscó para ir a la guerra. Más bien Dios se comenzó a deshacer, ¿verdad? De los incrédulos, de los temerosos y de todos aquellos que obviamente no estaban listos para la batalla, para glorificarse con 300. Pero a diferencia de Sansón, cuando van 3.000 hombres, mira, 3.000 hombres era una cantidad suficiente como para poder iniciar una revuelta en contra de ¿quiénes? De los filisteos. En Jueces capítulo número, sí, volvamos por favor al pasaje del texto número 15, verso número 11. 3.000 hombres dice que vinieron de Judá hacia la cueva en Etán, más bien para decirle a Sansón que no se resista, sino que más bien se entregue a los filisteos. Versículo 11 dice, y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y le dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Bueno, usted y yo sabemos por la escritura que esto no tenía ni pie ni cabeza. Es decir, el inicio de diríamos de tanto desastre. Sí. Ahora, si bien es cierto, ¿quién había originado toda esta situación? Sansón mismo. Sí, una porque él decidió en su corazón, simplemente por atracción, pedir una mujer que obviamente de manera bíblica a él no le convenía, una mujer pagana. Ya desde ahí todo, si diríamos, se gestó mal. Luego, ya estando en una supuesta celebración para casarse, sí, este hombre de manera impulsiva vota, ¿qué cosa? A los invitados, una adivinanza. Una adivinanza que obviamente se desencadena en una mortandad. Y luego de eso, cuando él se va de esa fiesta porque se siente decepcionado al saber que al saber que su misma, diríamos así, novia había revelado el secreto de la adivinanza, los invitados, se decepciona y se va y la deja botada a la mujer. Cuando él vuelve después de algún tiempo para querer estar con ella, se da cuenta de que el suegro, sí, se había en este caso tomado la atribución de darle a esa misma mujer a otro. Porque obviamente nunca se concretó el matrimonio y nunca, sí, en este caso, él pudo llegar a demostrar un verdadero interés por ella. De ahí, mi amado hermano, que Sansón coge a estos animalitos, a las zorras, les amarra unas teas o unas antorchas ardiendo, las bota a los campos, estos se queman, los filisteos dueños de esos campos retornan, en este caso, a la ciudad donde estaba el suegro aparentemente de Sansón, matan al suegro, matan a la novia, sí, y ahí se hace todo un champú. Sí, mire, cómo algo tan sencillo puede desencadenar tanto daño o tanto mal. A veces, mi amado hermano, usted y yo de pronto no estimamos muchas veces las consecuencias aún de pequeños actos o decisiones. Y eso yo sí quiero que usted tenga muy presente en esta mañana. ¿Sí? Es necesario entender que toda acción tiene una consecuencia. Aun cuando muchas veces esas acciones que nosotros hacemos se vean inofensivas, sí, pueden causar gravísimos estragos o daños a nuestro alrededor. Mucha gente, mi querido hermano, no estoy con el ánimo de recriminar de pronto lo que veo, lo que no ve, lo que oye, lo que no oye. Pero muchas veces, sí, diríamos, bueno, no quiero tanto hablar de cristianos, pero mucha gente que desconoce de Dios se sienta frente a un televisor, de pronto con plato en mano, viendo la novela, sí, y está disfrutando. Bueno, y está bien, diríamos, a manera de distracción. A manera de distracción. Pero esa persona que lo ve de pronto ya es maduro, ya está formado, pero junto a él o junto a ella están la fila de los niños también sentados. Y ellos, como están de pronto en proceso de aprendizaje, están en proceso de formación, comienzan a ver escenas que obviamente no es apta para esa edad. Comienzan a ver a los adultos que se besan con obviamente los hombres con las mujeres, y ahora en la actualidad vaya a ver si realmente eso sucede. ¿Sí? Si usted se da cuenta, cuando uno ve algo ya en la televisión, ahí no pasan por el proceso del matrimonio. Se conocen, se guían el ojo y ¡pum! Al hotel. ¿Verdad que es así en las novelas o en las películas, por así decirlo? Y cuando las criaturas, usted está disfrutando, ellos están viendo al lado.
El punto, mi amado hermano, donde quiero llegar es que después, al pasar el tiempo, usted de una manera inesperada recibe una notificación. Sí, que el mismo muchacho le lleva, así, en este caso, a su casa y le hace leer. Y le dice, mamá tiene reunión con de pronto la psicóloga. ¿Y qué hiciste? No sé, dice el muchacho. Y cuando va, la ponen al tanto y dice, oiga, su hijo, sí, comienza en los baños andando besándose con las niñas. Y usted inmediatamente salta y dice, pero si eso no se le enseñó en la casa. ¿Le ha pasado? Espero que no. Y usted no sabe el origen, por qué se ha gestado esto. Pero si uno escarba, si uno va más allá, si uno realmente le pone cuidado a los detalles en la forma en la que estamos viviendo, mi amado hermano, a veces nosotros mismos somos los culpables. Uy, aquí he escuchado a muchos padres cristianos. Mi hijo en la casa no ve nada malo, todo está bien. Pero allá en el colegio, mi amado hermano, sí le cae a puñeta a todo el mundo. Y es violento. ¿Sí? Es verdad, de pronto usted le cuida que no vea, ¿qué se me ocurre? Dragon Ball Z o cosas como esta. Pero usted de pronto sí discute con su esposa frente al niño. Y él en su impotencia, mi querido hermano, sí, lo que hace es llamar la atención tratando de replicar eso mismo. ¿En dónde? En clase. Y usted dice, yo no le enseño. Yo no le dejo que vea nada, le compro buena literatura, sí, pero tu forma de vivir, esos pequeños detalles, esas groserías que salen de pronto, sí, ya habituadas en tu casa, sí terminan repercutiendo en la vida o en la crianza de tus hijos. ¿Sí me está entendiendo? Como pequeños detalles, como situaciones que de pronto son pasajeras y son inofensivas a nuestro entender, sí pueden llevar, mi amado hermano, o conllevar graves consecuencias en la vida de los demás. Ahora vemos a un hombre, sí, que tiene prácticamente a toda una ciudad en su contra. No solamente diríamos así, estaban contra mal, sí, los de Judá, sino también obviamente los de Filistea. No había para dónde correr. Mi amado hermano, Sansón no era Superman. ¿Sí? Sansón era un hombre dotado de una fuerza especial, pero cuando Dios se la otorgaba. Debemos de entender eso de manera muy puntual en la vida de Sansón. Sí, Sansón, mi amado hermano, sí, era dotado de una fuerza especial, pero cuando Dios se la manifestaba, porque cuando él termina prácticamente, si termina jugando con los dones que Dios le da, Dios le quita también la fuerza que él tenía. Y de ahí para allá la vida de Sansón fue un caos. ¿Sí? Y eso lo veremos más adelante en capítulos posteriores. Cuando vamos pues al versículo número 12, ellos entonces, dice la escritura, ¿sí?, le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de ¿quiénes? En mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme, hablándole a ¿quiénes? A los de Judá, juradme que vosotros no me mataréis. ¿Sí? Verso número 12. Ahora pregunto, ¿él está consciente de que él es un hombre mortal? ¿Sí o no? Sí. O por lo menos Sansón estima de que contra sus propios, diríamos así, compatriotas, sí, él no puede actuar. Y que ante todo es preferible la muerte antes de que tomar alguna acción violenta contra su propio pueblo, en cuyo caso Dios obviamente sí habría de respaldar al pueblo más que a Sansón. Porque recuerde que Dios se había provisto de Sansón para traer liberación ¿a quién? Al pueblo, no a los filisteos. Versículo número 13 ahora. Lo puede leer. Ajá. Dice en la parte final, entonces, ¿qué hicieron? Sí, los del pueblo. Le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Prácticamente, si diríamos en la actualidad, sí, lo llevaron como se lo lleva a un prisionero, sí, con esposas así.
Lo entregaron. 2 cuerdas, dice la Biblia, nuevas. Ahora, ya para ese entonces la fama de este poder que tenía Sansón ya no era de conocimiento privado, sino de conocimiento público. Mire, mientras en otras oportunidades, hablando de los jueces, si estos libertadores, diríamos, hicieron estrago con ejércitos, en esta oportunidad o en este escenario de este personaje había un ejército, pero conformado por un solo soldado, Sansón. Sansón hacía lo que hacían de pronto 1000 hombres. Sansón ejercía, ¿sí?, diríamos, la fuerza de todo un ejército, pero sobre un solo ser. Ahora, esa misma fuerza, mi amado hermano, la tiene todo creyente, pero en el área espiritual. ¿Sí? No debe usted tampoco desestimarse, ¿sí?, y ver de lejos, ¿sí?, todo lo que hacía Sansón. Si bien es cierto, Dios nos ha dado poder, ¿verdad que sí? Nos ha dado poder, ¿sí?, por medio de ¿qué? De su espíritu. Ese poder obviamente está orientado a otro tipo de batallas. Le digo esto con toda seguridad por lo que menciona, y acompáñeme por favor, ¿sí?, al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo número 1, verso número 8. La iglesia también está dotada de poder. El problema es que la iglesia no usa ese poder. O por lo menos, sí, cuando la quiere usar, a veces la orienta para cosas totalmente, diríamos así, erradas o equivocadas. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo número 1, verso número 8, dice la Biblia. Lo puede leer conmigo, como para poder cerciorarse. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la primera parte. ¿Qué cosa vamos a recibir? Poder. Ahora, ¿cuándo vino ese poder? Cuando cayó, ¿qué quién? Sí, o descendió ¿quién a esta tierra? El Espíritu Santo. Sí, por eso era necesario que Jesús muriera de alguna manera y resucitara. Pero para que pudiera en este caso darle acceso o entrada al Espíritu Santo. Bien dijo Jesús a los suyos: es necesario que yo me vaya, porque si no, Él no pudiera venir, en cuanto hablando del Espíritu de Dios. Pero el poder que recibimos cada uno de nosotros está orientado, sí, a ser, en este caso, utilizado en otro tipo de peleas, en otro tipo de luchas o en otro tipo de ambientes. ¿En cuáles? El mismo texto lo dice. Una vez que recibimos poder, sí, y por cierto, de manera, diríamos, adicional, aquí el término poder en griego significa dunamis, o se interpreta como dunamis, sí, o dinamita. Aquella que es un taco. Ustedes se recuerdan eso que antes ponían, bueno, se ha visto en las películas, ponían en los cerros y explotaban y caían, sí, los escombros para desmenuzar la tierra. Cuando habla de poder, habla de dunamis, poder explosivo que puede llegar a afectar a todo su entorno. La Biblia pues nos dice que recibiremos poder, sí, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? Versículo 8 termina diciendo, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso ese es el poder. ¿Para qué? Para poder ser testigos de quién. O testificadores de qué. Del Evangelio de Jesucristo. Para eso es el poder. Claro que ese poder conlleva, entre otras cosas, diríamos así, autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para sanar, autoridad para echar fuera demonios, para también manifestar, sí, dones y un sinnúmero, diríamos, de otros beneficios que cada creyente, sí, debe de utilizar, porque el Señor nos ha dotado de estas, diríamos, atributos para que se expanda el reino de los cielos en esta tierra. Ahora, una vez, diríamos, dejado en claro que usted y yo también podríamos llegar a ser como Sansón, pero en otro aspecto, ¿verdad que sí?
Cuando vamos a Jueces capítulo número 15, que es el texto que estamos en breve analizando, dice el versículo número 13, y ellos respondieron diciendo, no, es decir, no te vamos a matar, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, que en cuyo caso era lo mismo. Porque ¿qué querían hacer los filisteos? Es como decirle, está bien, yo no te voy a pegar, pero tu padre ese sí te va a pegar, ven. A la larga es lo mismo. ¿Sí? Versículo número 13. Te vamos a prender, dice aquí, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas. Usted sabe ya por qué. Sí, porque él manifestaba ¿qué cosa? La fuerza. Y le hicieron venir de la peña. Y bajó atado. Sí, ahora, aquí hasta cierto punto no quiero tampoco desmerecer a Sansón. Sansón era un utensilio que Dios usó y usaba, de hecho. Aquí yo podría, mi amado hermano, atribuir que Sansón prácticamente se dejó prender y dejó que Dios obrara como él quisiera. Y a veces es, mi amado hermano, aun cuando parezca un poquito contraproducente, perdón, sí, a veces es necesario, diríamos, movernos aún hasta en perjuicio nuestro. Pero todo para que la gloria de Dios también se pueda manifestar. Y esto es necesario, mi querido hermano, porque a veces usted puede recibir vituperio, puede recibir de pronto amenazas, puede recibir menosprecio, y a veces nos toca callar, a veces nos toca aguantar, nos toca, no digo como lo que se estudió ayer, que era acerca de resistir. ¿Se acuerda usted de ese término? Sí, que se estudió el día de ayer con la carta de Santiago. El Señor nos manda a resistir ¿a quién? Al diablo. Al diablo sí nos manda a resistir. Pero usted sabe qué implicaba el término resistir. ¿Qué implicaba? No cambiar de postura o posición. Pero en el caso, diríamos, del ser sufrido por causa del evangelio, ahí sí nos toca aguantar. ¿Aguantar qué? El peso. El peso muchas veces ¿de qué? De la degradación. El peso de pronto sí del menosprecio. El peso, mi querido hermano, sí del maltrato. El Señor se glorifique. Y Sansón en esta instancia prácticamente sí se deja llevar. No se opone. Él pudo haber manifestado fuerza. Pudo haber manifestado, mi amado hermano, sí, de pronto una salida para su problema. Pero no lo hace así. Cuando vamos pues al versículo número 14. Y así vino, dice la escritura, ¿hasta dónde? Y así vino hasta Lei, sí, que era la ciudad. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Quién más ha de haber dicho en su corazón, sí, agárralo para destrozarlo? O línchenlo. Usted se ha visto las turbas que hay a veces cuando cogen a un ladrón, ¿verdad? Es terrible. Dice, salieron los filisteos gritando a su encuentro, pero obviamente Dios no habría de desamparar ¿a quién? En este caso, a su instrumento. Y pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es decir, que hasta ese instante Dios todavía no le había manifestado de manera oportuna su fuerza. Amén. Es decir, que no es que siempre Sansón manifestó fuerza. Solo cuando el Espíritu venía sobre él, él manifestaba el don. Él manifestaba ese talento. Mi querido hermano, y esto es verdad, sí, a la hora de quererlo pasar también a los tiempos actuales para la iglesia. A veces es un poquito curioso y hasta cierto punto causa molestia cómo mucho pueblo cristiano anda buscando, se me ocurre, gente que Dios utiliza con un don, por ejemplo el don de la profecía, buscando que Dios les dé una palabra por parte del profeta. Y se olvidan que el profeta no es dueño del don. El don le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, Dios lo manifiesta cuando Él quiere manifestarse. No cuando usted tiene la urgencia de ir, en este caso, a demandar algo de parte del instrumento de Dios. De ahí que muchos profetas, y digo esto entre comillas, no hablan profecía, sino hablan emoción.
saben que tienen el don, pero a su vez, como no encuentran en ese momento una guía, entonces sus emociones son las que se anticipan y las que obviamente sacian a aquel que ha ido a demandar respuesta. Porque por lo general, cuando alguien busca una palabra por medio de una profecía, hablando de este tipo de personas, mi amado hermano, siempre les hablan cosas que ellos quieren ya oír. Y ese, mi amado hermano, puede ser un gravísimo riesgo. Porque uno puede llegar a cometer, en este caso, errores, puede cometer equivocaciones, porque hay mucha gente que está buscando profeta para tomar decisiones. Y si el profeta habló de manera emocional, la decisión que tome esa persona lo va a llevar al error, lo va a hundir más de lo que está. Es por eso siempre menester ir, si bien es cierto cuando usted tiene duda, ir a un profeta. Mi amado hermano, yo le recomiendo que vaya a este libro profético. La palabra profética más segura. Como suelo yo siempre recalcar con mis ejemplos ya trillados, por cierto. Usted está buscando novio, está buscando novia, no busque profeta, busque la palabra. Si su novio es inconverso, usted va a la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, perfecto, amén, te fuiste. Punto. Felicidad y paz para ti. Así de sencillo. Porque la Biblia me anticipa que con los tales yo no debo de tener ningún tipo de relación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Mi querido hermano, es menester por medio de la Escritura, ¿sí?, también resaltar en esta oportunidad cómo Sansón recibe de parte de Dios de su fuerza. Verso número 14 dice aquí: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas, las cuales eran, ¿qué cosa eran las cuerdas? Nuevas, y por ende algo nuevo es resistente, ¿verdad que sí? Dice la Escritura: las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Ahora, aquí yo tengo algo adicional que argumentar. ¿Qué mismo era? ¿Que él tenía fuerza o que el Señor debilitó las cuerdas? Es como que podríamos decir, ¿qué mismo? ¿O cargó una piedra de 300 toneladas o la piedra se hizo como un saco de plumas? Sea como fuere, algo era seguro: Dios estaba en el asunto. Amén. Sí, sea que Sansón haya manifestado ese supremo poder, o que Dios, todo lo que Sansón en este caso tomara en sus manos, se hiciera débil, algo era seguro: todo esto se daba por providencia de Dios. Y es verdad, porque no es en nuestras fuerzas muchas veces que nosotros logramos, diríamos, cumplir o llegar a nuestros objetivos. A veces uno mismo se mira en el espejo y dice: yo me siento débil, cansado, me siento enfermo, pero aún así el Señor me ha hecho llegar hasta donde he llegado. ¿Verdad? Y uno a veces se medita en su corazón y dice: yo no sé de dónde el Señor me ha dado tanto aliento como para poder llegar, para poder estar ahí. Yo por eso, mi amado hermano, elogio a los ancianos de la iglesia, o a los que ya tienen una edad avanzada. Porque ellos, mi amado hermano, aún en su ancianidad, aún, mi querido hermano, diríamos en su recorrido por la vida, son más perseverantes y son, diríamos, más llenos de vigor que muchos jóvenes de la iglesia. Son los ancianos, mi amado hermano, sí, quienes están buscando la escoba para ayudar a limpiar. Y los jóvenes están parados viendo al anciano. Allá le falta, hermana, dice. ¿Sí? Mi querido hermano, esto obviamente no debe ser así. Mas sin embargo, esa fuerza o esa fortaleza, mi querido hermano, viene de Dios. Pero viene con un objetivo: para poder seguir glorificando a nuestro Dios. La Escritura, mi querido hermano, pues nos enseña que estas cuerdas que eran nuevas se volvieron, la misma Biblia lo menciona aquí, se volvieron como lino quemado con fuego, diríamos así, como ceniza, en las manos ¿de quién? De Sansón. Y las ataduras, dice ahí, se cayeron de sus manos. Él ni siquiera hizo fuerza, solitas se le cayeron.
Una vez pues manifestado este poderoso milagro, entonces dice la Biblia, y aquí es donde quiero comenzar a hacer otro enfoque. Y hallando, y esto es importante, léalo por favor conmigo el verso número 15. Ajá. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Ahora, aquí es donde quiero comenzar, diríamos, a cotejar qué sucede nuevamente en la vida de Sansón. Mi amado hermano, usted y yo sabemos que sobre Sansón había un voto impuesto, como siempre lo he mencionado a lo largo de las enseñanzas de la vida de Sansón. Impuesto porque él no eligió ser nazareno. Amén. A él prácticamente sí se le impuso que lo sea desde el mismo vientre de su mamá. ¿Verdad? Es como cualquiera diría de nosotros que ya, hablando de los hijos, que han nacido ya en hogares cristianos, el cristianismo no entra por libre decisión, sino por imposición. Usted si ya ha tenido niños y ya ha conocido al Señor, usted le dice a sus hijos, te vistes porque hoy nos vamos ¿a dónde? ¿Verdad? Ellos no están eligiendo, usted se los impone. Claro que lo hacemos obviamente por una razón, para poder en ellos cultivar temor del Señor, para que en su debido momento ellos logren tomar su propia decisión. Porque a la larga, todo hijo que nace en hogar cristiano no es cristiano. Eso téngalo usted plenamente seguro en su corazón. Todo hijo o hija que nace en hogar cristiano no es cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta que logre recibir por voluntad propia a Cristo en su corazón. Sí lo tiene seguro eso, ¿verdad? Eso es así. Cuando ellos logran de manera voluntaria decir, bueno, sí, voy a aceptar a Jesús, entonces ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Mientras tanto son precandidatos a que lo sean. Y es nuestra labor llevarlos en esa línea, porque así nos lo exige el Señor. Amén. Ahora bien, mi amado hermano, Sansón hace algo para mi entender, innecesario. Innecesario. ¿En qué sentido? En tomar un instrumento que traería, sí, nuevamente, diríamos, o dejaría en tela de duda, sí, su voto como nazareo, volviendo a tomar un objeto, en este caso, en descomposición. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Escritura en el versículo número 15 que halló una quijada de asno fresca aún. Eso significa que ese pedazo de hueso todavía tenía, ¿qué cosa? Carne. Y usted sabía, mi querido hermano, y eso ya lo hemos visto allá en el libro de Levíticos, ya lo hemos considerado en Deuteronomio, sí, de qué manera en el voto del nazareato el hombre tenía que guardarse de tocar algo muerto. Ni aún por su padre o por su madre podía tocarlo, sí, para contaminarse, no lo podía hacer. Recuerde que el Señor en ese sentido, sí, trató siempre de que en este caso Sansón fuese realmente el instrumento, sí, diríamos, de santidad para poderlo usar en medio, sí, de estas batallas. Pero al parecer Sansón, diríamos, en su emoción, o diríamos también, sí, en su pretensión de querer de pronto hacer mucho más de lo que Dios le había dicho que haga, sí, hace uso de un implemento que no debió haber usado. Y eso, mi amado hermano, a nosotros nos pone también, nos pone las barbas en remojo. Porque a veces también siendo hombres ungidos o estando en el clímax de la gloria de la divinidad, cuando Dios nos usa, podremos también, si no nos guardamos o si no nos apercibimos, podemos también llegar a cometer locuras. Y se hace una mezcla entre lo santo y lo profano. Acompáñenme por favor a Levítico. Allá en el capítulo número 10, verso 9. Levítico capítulo número 10, verso 9 al 10 también.
El tercer libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, cuando Dios dio la instrucción al sacerdocio, y obviamente aquí habían fallecido 2 hombres, dice el verso número 9, bueno, desde el 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, es decir, en el templo, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora, usted sabe muy bien, hasta ahí, antes de leer el verso 10, usted sabe muy bien que esa misma ordenanza estaba sobre ¿quién? Sobre Sansón. ¿Por qué el Señor obviamente se lo restringió? Simplemente por algo muy sencillo. Verso número 10. Para poder discernir o para poder entender o diferenciar entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? Es decir, para poder tener la habilidad suficiente y reconocer entre lo que me edifica y lo que no me edifica. ¿Te acuerdas lo que decía el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Mi amado hermano, tú y yo, aun cuando seamos poderosos instrumentos del Espíritu Santo, no por eso debemos de confiarnos, ¿sí? Y de pronto actuar de manera a la ligera, sea en decisiones, sea en acciones o en pretensiones también. Mi querido hermano, usted y yo debemos siempre estar atentos y alertas. Sí, por muy usados que seamos en Dios, por mucho que el Señor manifieste en nosotros dones, habilidades, cualidades, sí, de pronto de manera sobrenatural, el hombre o el siervo o la sierva de Dios siempre debe de estar apercibido. Es verdad que a veces pudiera ser que como que se preste el escenario a que yo haga algo. Pero si ese algo igual va a empañar lo que Dios en mí ha ordenado, yo debo de abstenerme, así el camino se me haga un poquito más largo. ¿Sí me explico? Si usted está siendo usado por Dios lentamente, por así decirlo, de manera, diríamos, pausada, siga así. Y no tome la vía corta para poder salir más rápido. Mi amado hermano, situaciones como esta empañaron, sí, negativamente el ministerio de Sansón. Él pudo haber utilizado simplemente sus propias manos, si así el bien lo hubiese querido, para poder darle muerte a ¿cuál? A la gran cantidad de filisteos. De pronto no llegaba a matar 1000, de pronto mataba 100. Y esos 100 hubiesen sido suficientes para espantar a todo el ejército. Digo esto porque cuando Dios estaba, mi amado hermano, en el combate, Dios muchas veces permitía que aún entre los propios enemigos se matasen ellos mismos. Y quienes iban a la guerra no movían ni un solo dedo o no sacaban su espada para herir a ninguno. El caso típico de esto es Gedeón. Cuando va con 300 y lo único que llevan a la guerra, ¿qué es? Espada, lanzas, escudos. ¿Qué llevan a la guerra? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Con eso derrotan a un pueblo que era, como lo dice la Biblia, como la arena que estaba en el mar. Mire, antorchas o teas, que es lo mismo, cántaros o vasijas de barro y trompetas. Ilógico, ¿verdad? Para una guerra, ilógico. Pero para, sí, el propósito de Dios, algo muy coherente. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado en no profanar lo que Dios está o ha santificado. De manera adicional, por favor, acompáñeme en el libro de Ezequiel.
Mira lo que nos dice el Señor. Libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. ¿Lo tiene? En el capítulo número 22. Capítulo número 22. Verso número 26, el Señor nos dice, Ezequiel capítulo 22, verso número 26. Mira, sus sacerdotes violaron mi ley, es decir, traspasaron los mandamientos y contaminaron mi santuario. Ahora, lo curioso es de quién viene, ¿sí?, la contaminación. No viene del hombre en común o del ciudadano común, sino de los responsables de guardar en santidad, ¿qué cosa? Sus atrios. Mis sacerdotes contaminaron, recuerda, mi santuario, entre lo santo y lo profano, es decir, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasó con los sacerdotes? No hicieron, ¿qué cosa? No hicieron diferencia. Eso es más o menos como estar escuchando en la mañana alabanza y en la tarde música mundana. No hay diferencia. Mi querido hermano, es necesario, es menester, sí, que usted y yo tengamos presente de que, sí, que nosotros somos o deberíamos de ser, sí, en Dios, sí, diríamos con una personalidad, sí, en este caso inmovible, incorruptible. Si de su boca hay palabras de honestidad, todos, diríamos así, los días debe de ser honesto en la forma de hablar. No que aquí de pronto está hablando Dios le bendiga y allá afuera hijo de tal, hijo de cual. ¿Me está entendiendo? Aquí este está diciendo, hermano, cantemos alabanzas. Y, oiga, qué lindas las historias de la Biblia. Y allá afuera, mi amado hermano, su boca es una, disculpe la expresión, eso se constituye en una bacenilla, donde todo tipo de estiércol sale. Mi amado hermano, usted no puede ser, como muchas veces se menciona de manera, sí, popular, usted no puede ser luz, sí, en un lado y tinieblas en otro. Porque si así lo hacéis, mi querido hermano, estamos profanando el templo del Espíritu Santo y hacemos una mezcla entre lo santo, como dice la Biblia, y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. En Corintios, Pablo, usted también ha podido leer conmigo cómo el pueblo, mi amado hermano, sí, hacía muchas veces templo de Dios, pero también de los demonios dentro de la misma iglesia, habiendo guerras, conflictos, divisiones, sí, disensiones. Mi amado hermano, termina diciendo el versículo número 26, ¿sí? Mis sacerdotes, dice aquí, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron, y de mis días de reposo entre inmundo y limpio apartaron, dice, sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mi amado hermano, el Espíritu de Dios se derramó sobre Sansón. Sansón obviamente usó algo que a mi entender no debía haber usado, porque a la larga como que se repite la misma historia que sucedió con el león. ¿Se acuerda usted del león? Pasó lo mismo. ¿Sí? Mi querido hermano, versículo número 15 nos dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Verso 16. Entonces, esto me imagino al término de la batalla, Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, es decir, he ido apilando cadáveres. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Uy, peligroso. Peligroso. Ahora, la expresión puede tener 2 significados. La primera, la autosuficiencia. Yo lo hice. ¿Sí?
yo lo hice. Y lo hice, sí, obviamente con mis fuerzas. 2, pudo haberse también entendido a la hora de manifestar esta expresión haciendo burla acerca de que con algo tan insignificante le había dado muerte al ejército filisteo. Sea cualquiera de las dos expresiones, el Señor tuvo que ponerle un freno. ¿Quieres saber qué freno es? Sí. Bueno, hoy sí lo vamos a meditar aquí, no se preocupe, no es para el otro domingo. Porque al término, y parece, diríamos, yo en Dios siempre digo, en Dios no hay coincidencia, en Dios hay providencia. De manera casi que inmediata dice, y acabando de hablar. Esto es muy importante, como cuando uno a veces se llena la boca diciendo, ay, Dios me ha usado. Yo por eso soy un poquito renuente cuando los hermanos se me acercan y me dicen, uy, pastor, qué linda la predicación, uy, cómo Dios lo usa. Digo, tranquila, hermana, la gloria es de Dios. Porque el ego crece solo. Y si usted no tiene cuidado de eso, mi amado hermano, puede robarle la gloria a Dios. Y ay, si nosotros sí desplazamos a Dios y nos ponemos nosotros, corremos un gravísimo riesgo. Más bien cuando hacemos las cosas en Dios, digamos como nos enseñó el Jesús, siervos inútiles somos, lo que debimos hacer, eso hicimos y punto, y seguimos sirviendo. ¿Verdad? Debe ser así. Mi amado hermano, nunca te pongas en un escalón en el cual Dios no te ha colocado. Bájate de ahí. Amén. Bájate de ahí. No que Dios a mí me usaba así, pero Él, no tú. Tú eras un instrumento. Como dice una alabanza de un cantante, sí. Qué burro eres. Sí. A ti no te aplaudían, sino al que estaba arriba de ti. El que te montaba era el que tenía la fava. El burro era el que sacaba pecho. No, el burrito era burrito. Mi amado hermano, nosotros en Dios estamos por debajo de Él. Sí, sea la labor que estemos haciendo. Dios te usó cuando predicaste, Dios te usó cuando evangelizaste, Dios te usó grandemente cuando enseñaste, cuando manifestaste algún fruto. Mi amado hermano, qué bueno sí que el Señor lo haya hecho, pero sigue siendo la gloria de Él. Tú, un instrumento meramente en sus manos. ¿Sí? Penosamente Sansón da a reconocer que la alabanza hasta ese momento es como que si hubiese sido él. Por eso es que la Biblia no deja o no escatima, en este caso en el verso 17, lo que acontece de manera casi que inmediata. Porque dice la Biblia, y acabando de hablar, ¿sí? ¿Qué pasó con Sansón? Dice aquí, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Eso tiene un significado en la parte baja de las Biblias. En muchas Biblias está que se llama colina de la quijada. ¿Sí? Yo creo que debió haberlo llamado con un nombre mucho más apropiado para que sea ¿quién? Dios el que pudiera llevarse el triunfo, no una quijada de burro. ¿No le parece? ¿Sí? Nunca, mi amado hermano, algo debe de estar por encima de tu Señor. Recuérdalo. Y teniendo gran sed, aquí está el asunto, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado, me interesa, como un hombre tan, diríamos, usado y tan fuerte, ¿sí? Que no se dejó vencer por un gran ejército, un simple deseo por agua lo tenía al borde de la muerte. Mira lo que dice el texto. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Eso es como que a uno lo bofetean con guante blanco. ¿Sí? De manera casi que inmediata, el cansancio, ¿sí? Y en este caso la negación, ¿sí? De manera, diríamos, insaciable de un trago de agua, paralizó toda la fuerza y toda la exposición de valor y energía que estaba, en este caso, fluyendo a través de ¿quién? De Sansón. Un poco de sed lo dejó prácticamente al borde
como él mismo pasó, de la muerte, o diríamos así, de la desesperación. Mi amado hermano, así a veces Dios nos aterriza cuando queremos volar demasiado alto. A Pablo le pasó algo muy similar. Pablo, dice la Escritura, le fue dado un aguijón para que él no se diríamos así, no se pusiera en un concepto más alto. Y un aguijón del cual la Biblia menciona le estorbaba, sí, con frecuencia, del cual él tuvo que orar a Dios para poder ser en este caso librado. Pero Dios le dijo, no, sí, con el aguijón vas a vivir. Acompáñame por favor, sí, al Nuevo Testamento. Veamos qué nos dice el Señor. En la segunda carta a los Corintios, tengamos mucho cuidado siempre de esto, mi amado hermano. Cuidado, si vayas a pensar en tu corazón, uy hermano, cada vez que yo salgo a evangelizar, sí, cómo las almas se entregan. Cuidado, ten mucho cuidado. Dios conoce y pesa los corazones o las intenciones, sí, de los hombres. A veces decimos lo mismo en la casa. No, si esta casa se come es porque yo trabajo, porque yo traigo el dinero, ¿verdad? Me encanta, toda esta semana la alabanza se ha extinguido. Dios está hablando de seguro. Segunda de Corintios, capítulo número 12. 12. ¿Ya lo tiene? Verso número 7. Me interesa cómo se expresa aquí el apóstol Pablo. Y para que la grandeza, ¿de qué? De las revelaciones, es decir, y para que, diríamos así, lo que Dios hace en mi vida, que es grande. Sí, versículo número 7, no me exaltase desmedidamente. Mi amado hermano, la gloria tiene o es un arma de doble filo. Sí, quiero parar ahí. La gloria cristiana, porque amado hermano, yo soy consciente, ser ministro del Señor o ser un hijo de Dios conlleva también sus riesgos. ¿Sí? El púlpito sobre todo puede ser o puede constituirse en un arma de doble filo. ¿Sí? Por eso es que el Señor en otros textos también nos advierte y nos dice que aquel que está firme, cuidado, mire que no caiga. ¿Sí? Y eso lo dice en todas las áreas también. Y entre esas áreas hablamos también de la gloria que uno puede cultivar en el ministerio. Yo, mi amado hermano, he visto a muchos siervos de Dios que empezaron desde abajo como predicadores. Conozco algunos y de ministerios muy grandes, le cuento. Sí, claro, no me rozo con ellos, no porque no lo pueda o no lo deba de hacer. Simplemente estoy dedicado a lo mío. ¿A dónde? A ustedes. Pero, amado hermano, he visto, sí, a muchos que empezaron, diríamos, de una manera muy humilde y hoy por hoy miran por encima del hombro. Donde ni siquiera el mismo pueblo de las mismas congregaciones que ellos lideran pueden contactarlos. Y se olvidaron que fueron puestos para servir al pueblo, para lavarle los pies. ¿Me está entendiendo? Para eso hemos sido puestos en las iglesias, para lavarles los pies. No para ponernos por encima de ustedes. Si de alguna manera, si así lo quiero ver de manera práctica y muy, diríamos así, muy sencilla, prácticamente, sí, los ministros de Dios debieran de ser las alfombras por donde ustedes caminen. Obviamente en el buen sentido de la palabra. Sí, tratando de nosotros siempre poner delante del pueblo, diríamos, un caminar más fácil para conducirlos o llevarlos ¿a quién? A Cristo.
Hay quienes pertenecen a la familia de los liderazgos y dicen, yo soy hijo del pastor. Cuidado. ¿Hijo de qué? Del que más sirve en la iglesia. Así debe de ser. Mi amado hermano, y cuando uno se sale de ese casillero y trata muchas veces se trata de verse como algo que en Dios no debe de ser, entonces, mi amado hermano, venga a Corintios 12:7 y leamos con todo nuestro entendimiento lo cual manifiesta el Espíritu Santo, el cual nos dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente o más allá de la cuenta, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Del diablo, de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y con eso vivió y murió, con ese aguijón. Muchos mencionan de manera investigativa, histórica, que era una afección ocular, la cual nunca pudo ser superada luego de que tuvo un encuentro con Jesús allá en Damasco. Al parecer, esa ceguera que él recibió en el primer, diríamos así, en el primer impacto al conocer al Señor, sí, lo dejó ciego, y luego de que oraron por él y recobró la vista, quedó con una dolencia en esa vista, o por lo menos apareció posteriormente algo en esa vista. Dicen muchos que sí, supulaba los ojos de Pablo pus, y fue una infección permanente, mi querido hermano. Y eso permaneció ahí. Y él con esa infección servía. Con esa infección fue el gran precursor de la iglesia en toda Roma, en toda Europa. A veces es necesario caminar en el evangelio con aflicciones, con enfermedades, porque eso nos mantiene latente buscando la gracia y nos tiene por debajo, nunca por encima de él. No te asustes cuando a veces, si el Señor, por más que clames, si sigues con el malestar, si eso te hace buscar, eso te hace depender, eso te hace recordarte de que tú eres más pequeño que Él y Él es un Dios grande que está siempre anhelando que tú clames, que tú lo busques, que tú dependas de manera completa. ¿Me estás entendiendo? A Sansón, ahora un simple, diríamos así, diríamos, ¿sí?, de manera natural, un simple deseo por agua lo estaba ahora comiendo. Pero ese simple deseo lo hizo volverse a Dios diciéndole: tú acierto, fuiste tú el que hizo ganar la batalla y yo soy tu siervo. Mire, termino con esto. Teniendo gran sed, mira, por la sed clama, ¿verdad que sí? Por la sed clama, por la sed reconoce de quién ha sido la salvación, de acuerdo al verso número 18. Y por la sed también sí considera que él es siervo. ¿Sí lo estás viendo? Por la sed, ¿qué cosa considera primeramente? Que la salvación es de quién. Por la sed clama, y por la sed él se ve como lo que verdaderamente fue en la batalla: un siervo, un esclavo. Entonces, ¿qué hizo Dios luego de haber reconocido todo esto? Entonces, dice la Biblia, abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore. ¿Qué significa esto? La fuente del que clamó. Ya no era de la quijada. La fuente del que clamó hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Quieres saber ahora qué va a suceder con Sansón luego de este suceso? Amado hermano, se viene Sansón y Dalila. ¿Qué pasará? ¿Lo quieres saber? El próximo día domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. No lo vea en película, véalo en vivo a través de la Biblia. Sí, una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Sí, por favor, los niños se quedan en la parte de atrás, se lo agradecería. Hermano Hamilton, no me deje ingresar. Padre Celestial, gracias en esta hora. Tú nos has permitido poder estudiar, analizar tu palabra hasta estos versículos. Gracias porque aprendemos. Gracias porque cultivas en nosotros, Señor amado, nuestra vida cristiana.